Día, compañeros y tutor. Mi nombre es David Nicolás Osorio, estudio Ingeniería en Alimentos y en esta ocasión haré un video sobre la tarea 3 de la materia de Física General, en este caso sobre el ejercicio C. Vamos a hablar de un coche de masa de 12 y un signo que nos piden reemplazar por nuestros últimos dígitos de cédula. En mi caso es 18, entonces la masa del coche va a ser 1218 kilogramos que circula a 15 metros sobre segundo. Cuando pasa sobre un bache de altura de 5 centímetros, la suspensión del coche puede moldearse como un resorte que funciona con una constante de K que es igual a 2000 Newton metro y un amortiguador que proporciona una fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad, con coeficiente de 1500 newton segundo metro. Después de pasar el bache, la suspensión del coche oscila, o sea, sube y baja antes de estabilizarse. Nos piden primero dibujar el diagrama del coche representando las fuerzas que actúan sobre él en el punto más alto de oscilación después del bache. Tenemos que el punto más alto de oscilación después del bache no vamos a tener la fuerza de amortiguamiento, solo vamos a tener la fuerza del resorte, ya que el amortiguador en el punto más alto de oscilación, su fuerza va a ser igual a cero. Entonces, en este primer diagrama vamos a tener que actúan sobre el coche la fuerza del resorte y el peso del vehículo. En el segundo ejercicio nos piden que en el punto más bajo de oscilación la aceleración es máxima. Aplicando la segunda ley de Newton en dirección vertical, ¿cuál es la aceleración inicial del coche justo después de pasar sobre el bache? Para poder desarrollar esto debemos tomar esta velocidad inicial que nos da el tercer punto, que es de 2 metros sobre segundo, ya que nos dice que la velocidad es proporcional a la fuerza de amortiguamiento. Y acá es donde nos dan esa velocidad. Entonces, para hacer ese segundo punto, tenemos que las fuerzas que actúan sobre el coche son el peso hacia abajo, la fuerza del resorte hacia arriba y la fuerza del amortiguador hacia arriba. Entonces tenemos una masa constante, la constante del resorte, la altura del bache y este es el diagrama que tenemos ahora. La fuerza de amortiguador, la fuerza del resorte y el peso hacia abajo. Donde tenemos que el peso va a ser una fuerza de 11.936,4 newton, la fuerza del resorte va hacia arriba, el peso va hacia abajo, va a ser de 1000 newton y la fuerza del amortiguamiento va a ser de 3000 newton. Esto usando la segunda ley de Newton, que va a ser la sumatoria de las fuerzas, nos va a dar igual a menos 7936,4 newton. El signo negativo indica que la fuerza va hacia abajo. Entonces, como tenemos que la sumatoria de las fuerzas o la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, tenemos la masa y despejamos y tenemos que la aceleración va a ser de menos 6,52 metros sobre segundo hacia el cuadrado. El menos significa que esta aceleración va hacia abajo de forma descendente. En el tercer punto tenemos que ¿cuál es? Bueno, la fuerza que actúa en el amortiguador se calcula como la fuerza del amortiguador es igual a la constante por la velocidad, como ya vimos en el anterior ejercicio. Si la velocidad inicial del coche es de 2 metros sobre segundo, después del bache, ¿cuál es la magnitud de la fuerza del amortiguador en ese instante? ¿Y cómo afecta esta fuerza a la aceleración del carro? Entonces nos vamos acá al tercer ejercicio, donde nos dice que la fuerza de amortiguamiento, la cual ya habíamos hallado, es de 3000 newton. Pero las fuerzas que actúan en ese instante son las fuerzas de la gravedad, que es masa por gravedad, o sea, los 11.936 newton hacia abajo, y la fuerza de amortiguamiento hacia arriba. Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas sería un total de menos 8.936,4 newton, lo cual a la aceleración nos daría un resultado de menos 7,34 metros sobre segundo al cuadrado. La conclusión es que la fuerza del amortiguamiento es de 3000 newton hacia arriba y la aceleración neta es de 7,34 metros sobre segundo al cuadrado hacia abajo, donde el amortiguador actúa como un freno y disipa esa energía, ya que actúa en sentido opuesto al movimiento. Sin el amortiguador, la aceleración básicamente va a ser la de la gravedad. En el cuarto punto tenemos
que después de pasar el bache, ese bachecito de 5 centímetros, el coche oscila verticalmente, lo que les dije al principio. Si el tiempo entre los dos máximos consecutivos es de 0,8 segundos, calcular el tiempo que tarda el carro en alcanzar la altura máxima después de pasar el bache. Entonces, teniendo esto, sabemos que en un tiempo oscilatorio, entre dos máximos consecutivos, o sea, es un periodo completo de oscilación, y nos quieren decir que estos son los dos máximos del punto más bajo. Y para poder hallar el siguiente punto sería la otra mitad del periodo. O sea que el tiempo, tenemos el tiempo de 0,8, lo vamos a dividir en dos y tenemos que el 0,4 va a tardar el carro en alcanzar la altura máxima después de pasar el bache. Ahora vamos con el quinto ejercicio. ¿Cómo afectaría una suspensión blanda ¿Cómo afectaría una suspensión blanda, el valor de K bajo, al comportamiento del carro en carreteras con muchos baches? Usa la ley de Hooke para analizar esta situación. Entonces, teniendo esto, vemos que la ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a menos la constante por la distancia, donde F va a ser la fuerza restauradora del resorte y K es la constante elástica y X pues la deformación que vamos a tener, o sea, los baches que vamos a tener. Entonces vamos a tener, si tenemos una fuerza constante del resorte, vamos a tener que X es igual a la fuerza sobre la constante. Una suspensión más blanda lo que va a generar son mayores desplazamientos verticales, ¿sí? Entonces, con una suspensión blanda, el coche se va a hundir mucho más en cada bache. Eso es lo que va a pasar según la ley de Hooke. Muchas gracias y hasta aquí el video.